por las máquinas. Pacientes con distintas etiologías basándose en toda la información y los datos disponibles. Este es un ejemplo sencillo de una colaboración con Rodrigo Collado en Brasil y mi propio laboratorio, donde muchos cientos de pacientes que acuden a nuestra clínica, donde el diagnóstico diferencial generalmente está entre enfermedad constitucional y anemia plástica adquirida. Y pueden ver ustedes que dividimos muy claramente, basándonos nada más en la información clínica, cuáles pacientes es probable que tengan una mutación de la línea germinal y cuáles pacientes van a responder a una terapia dirigida inmune. Y con la acumulación de más pacientes y más datos, yo creo que esto va a estar disponible como algoritmos para el médico en la práctica. Regresamos a la anemia plástica. En el New England Journal Review, yo puse esto dentro de un espectro de enfermedades mediadas por el sistema inmunológico. No les voy a dar detalles acerca de esto, pero creo que podemos pensarlo en menos conceptualmente como un efecto importante en células T o B y que afecta ya sea a toda la médula ósea o a células progenitoras individuales. Hay algunos rasgos que creo que son familiares para todos. Los felicito por estar aquí, porque yo creo que nadie ve tanta cantidad de casos de anemia plástica, a diferencia de AML o CML, tanto como para necesitar saber los algoritmos de tratamiento, pero la anemia plástica es una enfermedad hematológica clásica histórica y creo que deben amar la hematología para venir a escucharme hablar de una enfermedad que quizá no tiene tanta importancia práctica para ustedes. ¿Por qué es tan visible en la hematología? Porque es una enfermedad terrible en su forma sin tratar. Muchas enfermedades hematológicas son fatales, pero la anemia plástica causa muerte en cuestión de meses o un año. Si leemos los reportes de casos en niños que murieron en su cama por insuficiencia cardíaca congestiva a principios del siglo XX, cuando no se les podía hacer transfusión para anemia. E incluso ahora tenemos casos dramáticos de pacientes con aspergilosis, una enfermedad muy dramática y aparentemente no se puede hacer nada al respecto durante muchas décadas. Incluso peor, esta es una enfermedad de jóvenes. En contraste con muchas otras enfermedades hematológicas, afecta a adolescentes, adultos jóvenes que apenas se integran a la fuerza laboral o la universidad, generalmente que no tienen otros problemas médicos antes de enfermarse con esta enfermedad catastrófica. Y creo que ustedes conocen bien aquí la inusual y no explicadas variantes geográficas en la incidencia de anemia plástica. Esto ha sido algo positivo para mí. Yo no lo esperaba cuando empecé a estudiar la anemia plástica, pero esta es una enfermedad que es muy común en Asia, en el subcontinente de India, 2 o 3 veces mayor incidencia. Por ejemplo, en India, aquí vemos una diapositiva elaborada de un colega de IMSS en Delhi, más hospitalizaciones y visitas a la clínica que los pacientes con leucemia. Y creo que es también más frecuente aquí en México de lo que lo es en Estados Unidos. Este es un diagrama muy simplificado de la patofisiología de la anemia plástica. Lo publiqué junto con Jerry Mashesky hace unos años. Es muy sencillo. El problema principal es un desequilibrio del sistema inmunológico que todavía no entendemos por completo, y eso lo veremos a más detalle en la tarde. Pero esto lleva a una respuesta inmunológica aberrante que destruye las células progenitoras y células madre de la médula ósea. La médula ósea tiene una gran reserva. La gran mayoría, 90-95% de las células hematopoyéticas son destruidas antes de que el paciente presente evidencia de citopenia. Algo interesante es que no nada más se puede tratar con el reemplazo de la médula ósea y el sistema inmunológico, sino que tiene una tendencia a evolucionar, a llevar a un curso de recaída con recurrencia de la citopenia, y algo que es más preocupante es que se desarrolla en una neoplasia mieloide muchas veces años después del tratamiento inicial. La base inmunológica de la anemia plástica provino de observaciones clínicas. Estas son artículos históricos que he reproducido de pacientes a los que se les estaba haciendo un trasplante de médula ósea sin éxito, que recibieron tratamiento inmunosupresor para condicionarlos para esos trasplantes en términos de globulina, y en muy pocas ocasiones
se mejoró su propia hemolipoiesis. Se fallaba o se rechazaba el trasplante de médula ósea, pero el paciente mejoraba porque su propia médula ósea empezaba a funcionar. Los observadores iniciales de estos pacientes sugerían de manera casual que quizá estaban tratando una enfermedad inmunológica al dar globulina antilinfocítica, quizá una observación brillante. Y esa observación se desarrolló en 2 estudios en Europa y Estados Unidos. Aquí les resalto los estudios que hacemos en los Institutos Nacionales de la Salud que muestran que la terapia inmunosupresiva con preparación de suero dirigida contra linfocitos, generalmente en combinación con ciclosporina, es efectiva en distintos continentes, distintas instituciones. Más o menos 2/3 de los pacientes responden a AGT de caballo y ciclosporina, como vemos ahí en la columna, mucho mejor que la historia natural de supervivencia. En los últimos 30 años hemos estado viendo 80-90% de supervivencia en los pacientes si responden a la terapia inmunosupresora en el primer tratamiento. También podemos inferir que se trata de una enfermedad con mediación inmune por la dependencia de los recuentos sanguíneos en la ciclosporina. El paciente se recupera, está en 60-70 mil de plaquetas, separa la ciclosporina y baja las plaquetas a 20.000. Se reinicia la ciclosporina, vuelven a subir las plaquetas. Esa es evidencia muy convincente de que se está tratando una enfermedad inmune con un fármaco que se dirige a la célula T. Sin embargo, no entendemos por completo de qué manera funciona la reducción de linfocitos no es el único efecto. Nos sorprendió porque vimos que el ATG en conejos no es igual de efectivo que el ATG equina en la anemia plástica severa, y la única diferencia que veíamos en los pacientes era la diferencia en células regulatorias T. La equina dejaba en paz a las células T y las de conejo las regulaba. Y estas células son importantes para controlar las reacciones autoinmunes en muchos sistemas de órganos. Ahora, la recuperación de los pacientes que responden a ATG, equina y ciclosporina es gratificante. Los pacientes que fallan en ATG, equina y ciclosporina tienen una peor prognosis históricamente. Inicialmente, nada más 20-30% de ellos se recuperan, lo cual se mejora gracias a mejor apoyo de la atención, trasplantes e inmunosupresión, pero una porción importante de los pacientes que fallan en su terapia inmunosupresora no les va muy bien a largo plazo. Y esto pareciera un problema que no se puede resolver. Nosotros y otros hemos realizado muchos estudios para buscar fármacos inmunosupresores, reemplazo de ATG con ATG de conejo, más potencia en la inmunosupresión no funciona, reemplazo con ciclofosfamida, un desastre porque mató a los pacientes. Cualquier cosa que se hacía para mejorar la ATG, equina y ciclosporina pareció fracasar. Y el problema para mí parecía fundamentalmente que, al igual que con muchas otras enfermedades autoinmunes, el daño al órgano diana es altamente variable, y en algunos pacientes con anemia plástica simplemente había muy pocas células madres residuales como para permitir que el paciente respondiera sin un trasplante, y tenemos ejemplos de esto en otras enfermedades médicas. Entre los pacientes, familiares, amigos, hay pacientes con esclerosis múltiple, con un solo episodio de neuritis u otra manifestación neurológica con un diagnóstico de esclerosis múltiple. Otros pacientes que están en 6 meses en silla de ruedas después de la manifestación inicial, resultados muy distintos. No hay suficientes células madre, no podemos medirlas directamente, pero podemos ver la médula ósea, podemos ver las células CD34, podemos contar colonias. Sabemos que los números son bajos en todos los pacientes, y en algunos pacientes presumimos que son demasiado bajas para permitir la recuperación. Muy sencillo, si hay muy pocas células madre, el paciente no podrá responder a la terapia inmune. Si hay suficientes células madres, entonces la terapia inmune puede ser efectiva. Mis colegas y yo hicimos un estudio que esperábamos que fuera negativo. Tomamos un fármaco que estaba aprobado para utilizarse en Estados Unidos llamado el Trombopac o Promacta, y la administramos a pacientes
pacientes en mi clínica que tenían anemia aplásica refractaria. Los factores de crecimiento no se ven afectados en los pacientes con anemia aplásica y no esperábamos realmente que los pacientes tuvieran algún cambio en sus cuentas plaquetarias porque otros factores de crecimiento han sido un fracaso, pero es un medicamento muy costoso. Somos una institución gubernamental y pensamos que valdría la pena demostrar que no era valioso utilizar este fármaco en un paciente nada más porque su cuenta plaquetaria estuviera baja. Se trata de un trombopoyético, es una pequeña molécula de fácil absorción con administración oral, muy baja toxicidad, como vamos a ver, en entorno de trombocitopenia refractaria y aprobado para uso. Algunos estudios, uno de los cuales se acaba de publicar en Blood, mostramos de manera sorprendente que casi el 50% de los pacientes que habían fracasado en la inmunosupresión no nada más tenían mejora en recuento plaquetario, sino también en hemoglobina y neutrófilos. Entonces mostraron una mejora tan robusta en hemoglobina que podían cambiar de transfusión del estudio a quelación con hierro para retirar los depósitos excesivos. Pero este estudio tuvo un problema que les voy a explicar al final de la plática, que algunos pacientes parecieron evolucionar en el primer año. Les voy a hablar de eso más adelante. Pero fuera de eso, este es un resultado asombroso que llevó a la aprobación por parte de la FDA del Trombopac como monoterapia para pacientes con anemia plástica refractaria, basándose exclusivamente en los estudios hechos en el INH. Ahora, no tiene sentido esperar a que el paciente sea refractario. Hay otras opciones, como les voy a indicar en un momento. Y debido a que las toxicidades no se sobreponen, es racional combinar en un paciente que está presentando primero con anemia plástica, terapia inmune y terapia con células madre para cambiar este histograma a la derecha y mejorar la respuesta del paciente, la probabilidad de respuesta del paciente. Resumiendo entonces los resultados que se publicaron hace unos años en el New England Journal, casi el 100% de los pacientes recibieron esa terapia combinada. La respuesta fue diferente. Algunos pacientes recibieron tratamiento de 3 a 6 meses con el trombopac